el arrastrarse de unos pasos por el parquet. Y ahí estaba don Alfredo, todo rechoncho y sonrosado. Sabido es que Luis Buñuel no era un gran partidario del cine del señor Hitchcock, pero es que este prácticamente se abalanzó con los brazos abiertos hacia don Luis Buñuel, si hubiese sabido el genio londinense, el que estaba encantadico de la vida de conocer a don Luis. Insistimos, ¿quién lo iba a decir? Alfred Hitchcock, uno de los más grandes directores de todos los tiempos, bebiendo los vientos por un señor nacido en Calanda, Teruel. Evidentemente, convertido en todo un groupie de don Luis Buñuel, Alfred Hitchcock exigió sentarse en la mesa a la izquierda de don Luis. Yo quiero estar al lado de ese genio. Y fue después cuando fueron apareciendo que si William Wyler, que si Billy Wilder, que si Josh Stevens, que si Ruben Mamoulian, que si Robert Wise y que si Robert Mulligan. Todos ellos se juntaron con los que ya estaban presentes, con don Luis, con Jacques Le Carrier, con Serge Silberman, con el hijo de Buñuel, don Rafael, con George Cukor, con John Ford y con Alfred Hitchcock. Hombre, suponemos que había más asistentes a la mesa, más asistentes a la reunión, pero quizá no habían realizado ninguna obra maestra. Los 11 de la foto eran ellos, menos John Ford, pero ya llegaremos a eso. Ahora toca sentarse a la mesa, ahora toca el meollo de la cuestión. Tras unos aperitivos, comenzó lo bueno. Todos y cada uno se sentaron donde quisieran, donde pudieran o donde les dejaba Alfred Hitchcock. Ya lo hemos dicho, daba igual a su derecha, pero a su izquierda tenía que estar él. Y no sabemos si monopolizó la conversación de alguien con don Luis. Pero es que don Alfred Hitchcock de verdad que estaba absolutamente fascinado con la presencia de don Luis. ¿Pero cómo era esa mesa? Pues según palabras de don Luis Buñuel, esa mesa se encontraba en la misma penumbra de una extraña reunión de fantasmas. Un amplio comedor iluminado con candelabros. Sabemos de la foto que está perfectamente iluminada, pero ahora nos imaginamos realmente cómo fue aquella comida, cómo fue aquella reunión. Toda una mise en scène, que dirían los franceses, toda una puesta en escena, ideada suponemos que por don George Cukor. Ya lo sabemos, a la sazón, anfitrión del asunto. Parece ser que nunca jamás, todos ellos al menos, se habían reunido juntos. Quizás sí en pareja, quizás sí por separado, pero todos ellos juntos, según don Luis, no había sucedido jamás. Mérito de George Cukor, o podríamos decir mérito de Luis Buñuel, que aglutinó, suponemos, que todos los invitados dijeron que sí al conocer que el homenajeado era Luis Buñuel, aglutinó, decimos, a toda una pléyade de estrellas. ¿Y de qué hablaron todos ellos? Pues como no podía ser de otra manera. Hablaron de cine. Hablaron, según don Luis, de los good old days, de los buenos tiempos, de los tiempos del Hollywood clásico. No olvidemos, todos ellos eran coetáneos de Luis Buñuel. Don Luis Buñuel iba realizando sus grandes películas a la par que todos ellos. Don William Wyler hablaría de Ben-Hur. Don Robert Wise de West Side Story. Don Billy Wilder de Con faldas y a lo loco. Don Josh Stevens de Gigante. Y John Ford, pues de La diligencia. ¿Y de qué hablaría Alfred Hitchcock? Aparte de Notorious, aparte de Encadenados. Pues según don Luis, de vinos. De las bodegas que tenía. De que estaba a dieta. De que por esa razón no podía comer mucho. ¿Y de qué le habló don Alfred Hitchcock a don Luis Buñuel? De la pierna. De esa pierna. De la pierna de Catherine Deneuve en Tristana, que había realizado Luis Buñuel 2 años antes, en 1970. Obsesionado andaba, nunca mejor dicho, el bueno de don Alfredo con la pierna de Tristana. Esa pierna. Para más información, para el que todavía no haya visto esa película, reivindicamos y recomendamos el visionado de Tristana de Luis Buñuel del año 1970. Así entenderéis la obsesión de don Alfredo Fetichistyle por esa pierna. Y después de la comida vino la foto.
la famosa foto de los 11 de la reunión de la casa de George Cukor. La mesa organizada en torno a la figura de Luis Buñuel. En esa foto aparecen todos menos uno, todos menos John Ford, que a mitad de la misma, la edad no perdonaba, fue llevado en brazos por el segundo Luis Buñuel, el esclavo negro, abandonó la mesa e hizo mutis por el foro. Nada comparable a aquella salida de plano de John Wayne por la puerta de Centauros del Desierto. Nos dijo débilmente adiós y se marchó para no volver a vernos más, tropezando con las mesas. Don Luis Buñuel siendo testigo del adiós de todo un mito. Y se hizo la foto. Se hizo la famosa foto. Los 11 de Hollywood, podríamos decir, no olvidemos, Luis Buñuel fue incluido en las listas negras del senador McCarthy. En otra ocasión, en otro programa, hablaremos del gobierno, que decía el otro. Hablaremos del senador McCarthy y de la inclusión de Luis Buñuel en sus infames listas. ¿Cómo recuerda don Luis Buñuel el homenaje que le brindaron todas estas leyendas de Hollywood? Hombre, pues lo tiene que recordar con todo el cariño del mundo. Se quedó con esas anécdotas. Ver a todas esas leyendas tropezar con las mesas, pues tenía su puntito de compasión. Durante el ágape, durante el banquete, hubo una serie de brindis. Josh Stevens, según cuenta Luis Buñuel, levantó su copa, por lo que pese a nuestras diferencias de origen y de creencias, nos reúne alrededor de esta mesa. Don Luis Buñuel ya sabemos lo socarrón que era. ¿Qué hizo don Luis en ese momento? Pues levantarse, aceptar el brindis y mostrarse, según dijo, receloso de la solidaridad cultural, con la que siempre se cuenta demasiado. ¿Qué dijo don Luis? Bebo, pero me quedan mis dudas. No podía dejar Luis Buñuel su firma, su rúbrica a la comida homenaje en su nombre. Como dirían los americanos, speech, speech. Pues ese fue el discurso final de don Luis. Y eso fue en sí la comida. Eso fue en sí el banquete. Eso fue en sí todo ese homenaje. Cada uno apareció luego en la foto. Quedó constancia del evento. No hablamos así de oídas. Si no hubiera habido esa fotografía, quizá esa comida hubiese pasado muchísimo más desapercibida. Quizá estuviéramos hablando de una leyenda urbana de cine. ¿Qué se habrá inventado don Luis? ¿Dónde habrá comido en realidad el señor don Luis? Pues ahí teníamos a un señor nacido en Calanda codeándose con lo más granado del cine de Hollywood. Pero hubo un epílogo a la comida, un epílogo fuera de plano. Efectivamente, hubo un epílogo. No sucedió durante la cena, sino que sucedió al día siguiente. Don Luis Buñuel fue invitado a visitar la casa de un ausente de aquella comida del día anterior. Fue invitado a la casa de Fritz Lang, que no había podido acudir a la comida celebrada en la casa de Cukor por cuanto se encontraba demasiado cansado. Ya tenía sus años. Lang contaba en el año 72 con 81. Tenía más edad que ninguno de los asistentes a esa comida. Y también fue la primera vez que Luis Buñuel conocía a Fritz Lang. Y con Fritz Lang, obviamente, ocurría lo mismo. Luis Buñuel, lo ha dicho en alguna ocasión, se dedicó a esto del cine por influencia sobre todo de una película. Las tres luces, dirigida por Fritz Lang en el año 1921. Es decir, Luis Buñuel se estaba encontrando en ese año 1972 con el culpable de que existan películas como Los Olvidados, Viridiana o El Ángel Exterminador. Muchas gracias, señor Lang. Que fue seguramente lo que le dijera Luis Buñuel, por activa o por pasiva, al director alemán. ¿Y qué hizo Luis Buñuel al terminar la reunión? Pues pedirle, en contra de sus costumbres, una fotografía dedicada del director alemán. Y se la firmó.
Era una fotografía del Friesland actual, un Friesland un poquito demacrado. Y Buñuel le dijo, oiga, ¿no tiene usted una de los años 20, de sus buenos tiempos, de las tres luces o de Metrópolis? Y Friesland la buscó y la encontró. Y se la firmó. ¿Y qué hizo Luis Buñuel con esa fotografía? Regalársela en México a uno de sus discípulos, Arturo Ripstein. Y esto lo vemos en el documental de Gaizka Urresti y Javier Espada, El último guión, Buñuel en la memoria. Su hijo, Juan Luis Buñuel, asegura que esa carta dedicada por Friesland fue regalada por su padre en México a un idiota. Don Luis y don Juan Luis no compartían amistades. Y esta es la historia en sí de la comida y del epílogo de la comida organizada por George Cukor en el año 1972 y de la que se han cumplido recientemente esos 50 años. Comida mítica, comida legendaria organizada en torno a un director español. Y es que alimenta un poquito el orgullo que fuera Luis Buñuel el centro de todo aquello. Un señor de Calanda, Teruel, que llamó la atención de lo mejor de lo mejor. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en lo que ha sido una nueva entrega de Lloviendo Cine Express y que hemos dedicado a ese aniversario, a los 50 años de esa mítica comida organizada por George Cukor en reconocimiento a la figura de Don Luis Buñuel. Ya hemos visto que 11 personalidades del mundo del cine acompañaron al director de Calanda en esa reunión. La crème de la crème, como diría el otro. Y como hemos dicho nosotros más prosaicamente, lo mejor de lo mejor. Una reunión repleta de primus inter pares. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que de hecho ya se nos ha ocurrido. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. ¿Hubo en el postre de la comida de Buñuel este rico manjar? Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine par 10. Sayonara.